nuevamente con la doctora Alina Acebal para continuar hablando sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y por supuesto también la familia. ¿Qué tal, Alina? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un derecho fundamental, como lo venimos haciendo, el derecho a la comunicación con los hijos, que anteriormente se denominaba el régimen de visitas. Bueno, ¿en qué radica este cambio? Parte, digamos, de todo lo que vino modificando este nuevo Código Civil tiene que ver precisamente con los términos que se utilizaban y que se empiezan a adecuar. Hablar, como se hablaba antes, de régimen de visitas implicaba que había alguien que tenía en su poder la tenencia de un hijo y que esto significaba que al otro le daba o le ofrecía como mucho un régimen de visitas. Esta diferenciación de la responsabilidad parental que se hizo en cuanto a la necesidad de compartir esta responsabilidad a los padres, a pensar la familia cuando los padres se divorcian no como una familia que se rompe, sino como una familia que se transforma, hizo también que se cambiara esta terminología y se hablara de la comunicación de los padres con los hijos, de aquellos padres no convivientes. Un derecho de los padres, pero fundamentalmente de los hijos, ¿no? De la comunicación. Exactamente, o sea, teniendo siempre al hijo, pensando siempre al hijo y al niño como este sujeto de derechos, ¿no? Ya no como un objeto, por eso decía esto de la tenencia, ¿quién lo tiene? No, este es el derecho no solo del padre como parte del ejercicio de los derechos y los deberes de la responsabilidad parental, sino también es un derecho del hijo a tener una comunicación fluida con aquel padre con el que no convive. ¿Y cómo se determina o cómo se fija esta comunicación con los hijos? Hay distintas formas. En este sentido ha sido muy útil el sistema de la mediación. Hoy hay mucho que se acuerda en el ámbito de la mediación con relación a la comunicación con los hijos. Y bueno, generalmente, digamos, se da esta necesidad de acordar una comunicación cuando se fija o bien un régimen de cuidado compartido, donde el hijo tiene el domicilio principal en la casa de uno de los progenitores y el otro que no convive es el que requiere o necesita pautar esta comunicación, o bien en el caso de un cuidado personal unilateral, donde el otro padre que no tiene a su cargo este cuidado personal requiere la comunicación con el hijo. En muchos casos se da también cuando los padres viven en distintas ciudades, entonces ahí que se puede dar el cuidado personal unilateral, donde uno de los padres no tiene a su cargo ese cuidado, va a necesitar establecer un régimen de comunicación. Y para eso se tienen en cuenta no solo, digamos, cuáles son las alternativas y las posibilidades que los padres tienen, sino fundamentalmente al hijo, ¿no? O sea, qué es lo que este niño necesita, cuáles son sus deseos, cuáles son sus intereses, y de lo que se intenta es de que el hijo forme parte de este plan de comunicación que vamos a hacer, ¿no? De que ese niño de alguna manera participe y tenga una opinión que pueda emitir, sea en un ámbito de la mediación o de acuerdo entre partes, o sea en un ámbito judicial donde obviamente el juez va a tener que escuchar al hijo para ver, bueno, cómo quiere que sea la comunicación con ese papá o mamá con el que no convive. ¿Y qué sucede en estos casos? Digo, cuando el progenitor que convive con el menor impide esa comunicación con el otro progenitor. Hay distintas alternativas. Desde el ámbito civil se pueden establecer medidas que van a significar determinar, en principio, poner en contacto de la manera más inmediata posible a ese hijo con ese padre que está siendo impedido de tener comunicación. Por otro lado, un juez puede determinar un régimen provisorio. Esto va a ser hasta tanto pueda tener un conocimiento más acabado de este caso, de esta situación, y poder ver qué régimen definitivo de comunicación va a establecer. Pero en principio puede establecer un régimen provisorio de comunicación. Y después, por otro lado, está la instancia penal, que es, bueno, el delito de impedimento de contacto. ¿En qué consiste? Hay penas establecidas para que el padre o madre no que obstruye o impide el contacto con aquel padre que no convive o que no ve de manera fluida a su hijo. Esto, hay penas que van desde el mes hasta el año
y de hecho en Pico tenemos ya antecedentes de sentencias en el ámbito penal que se han dictado, y en el caso de los hijos menores de 10 años la pena se agrava de 6 meses a 3 años, es la pena que se puede determinar para este tipo de impedimentos. Este régimen de comunicación que vos mencionabas hace un momento, ¿incluye, por ejemplo, los nuevos tipos de comunicación? Digo, hoy por hoy, mensajes, llamadas, Facebook, las nuevas tecnologías han mejorado y muchísimo quizás esa comunicación entre padre e hijo, que está contemplada en este nuevo código. Sí, y está, digamos, algo que es frecuente es que ese padre o madre no conviviente quiera tener el teléfono celular del hijo para poder comunicarse de manera personal y ya no a través de la mamá necesariamente o a través del otro progenitor. Y para aquellos hijos que viven en distintas ciudades, que sus padres no convivientes, también se han establecido modalidades de comunicación vía Skype o bueno, a través de las redes o de otras modalidades que han dado esto, las nuevas tecnologías. También es posible establecerlas, digamos, obligar a ese progenitor que a ver, seamos realistas, cuando esto llega al ámbito de la justicia es porque los padres no han podido amigablemente resolver esta cuestión. Llegar a un acuerdo, claro. Lamentablemente. Entonces, bueno, en ese caso, cuando es el juez el que debe determinar esto, va a establecer las distintas formas de comunicación, entre las cuales puede haber modalidades aprovechando las nuevas tecnologías. ¿Y hay alguna causa que amerite que se suspenda la comunicación con alguno de los progenitores? Sí. Siempre tengamos en cuenta que, como decíamos al principio, estamos hablando de un niño sujeto de derechos y que por lo tanto, si este niño a raíz de una comunicación con uno de sus padres ve afectada en alguna medida algún derecho o su salud psíquica o su salud física, siempre va a haber una posibilidad de que esa comunicación se interrumpa o se supervise. Hay muchos casos en los donde hay situaciones sobre todo de violencia psicológica o situaciones de abandono, se dispone, y ahí sí ya desde el ámbito judicial, una supervisión de esa comunicación. Es decir, que se determina que la comunicación entre ese progenitor que está siendo sospechado de una situación de violencia, haya una supervisión que va a estar llevada adelante o bien por un profesional designado por el mismo juzgado o bien por profesionales que se designan en la dirección de familia.